Hola, ¿qué tal chicos de tercer año de secundaria del Colegio Guadalupe? Quien les habla es el profesor Takayuki Okada Román y el día de hoy vamos a estudiar la primera parte del movimiento rectilíneo uniforme. Es el movimiento en el cual una partícula se mueve con velocidad constante. Al mantener la velocidad constante, el móvil se desplaza en línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales e intervalos de tiempos iguales. Ustedes pueden ver, chicos, que en la figura, ahí solamente vamos a observar una partícula. Pero esa partícula o ese móvil, como ustedes quieran llamar, prácticamente está desplazándose en línea recta. Hasta ahí todo muy bien. Al desplazarse en línea recta, también tenemos que entender de que el MRU o el movimiento rectilíneo uniforme trata de que la velocidad sea constante. ¿Qué significa constante? De que la velocidad nunca va a cambiar. Va a mantener la misma velocidad desde el inicio hasta el final del recorrido. Ustedes pueden ver de que ahí hay una partícula o un móvil que está recorriendo 4 metros por segundo. ¿Qué significa? De que va a avanzar 4 metros por cada segundo que transcurra. También sucede eso en el siguiente tramo. En el siguiente tramo pasan 2 segundos, pero la velocidad cambia. No, no va a cambiar la velocidad. Pero al pasar 2 segundos y cuando nosotros nos damos cuenta de que su velocidad sigue siendo 4 metros por segundo, entonces obviamente está avanzando 8 metros. Bien chicos, entonces ustedes de alguna manera ya pueden entender en qué consiste el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando nosotros tenemos un móvil que está avanzando en línea recta y con una velocidad constante. Del gráfico se deduce lo siguiente. El cociente entre el espacio recorrido y el respectivo intervalo de tiempo siempre se mantiene constante. ¿Ok, chicos? ¿De qué manera nosotros podemos verificar eso? Muy bien. En el primer tramo está avanzando 4 metros en un segundo. Dividan 4 entre 1, ¿cuánto es? 4. En el siguiente tramo también avanza 4 metros. 4 entre 1 es 4. En el siguiente tramo está avanzando 8 metros, pero para avanzar 8 metros tuvo que pasar 2 segundos. Entonces 8 entre 2 es igual a 4. Ustedes se han dado cuenta de que el cociente va a seguir siendo el mismo. Como nosotros tenemos que dividir, simplemente vamos a dividir la distancia que obviamente tuvo que recorrer entre el tiempo que tuvo que pasar. La dirección del movimiento siempre es constante. Bien, chicos, nosotros ya hemos dicho que la velocidad siempre va a ser constante en cuanto a el movimiento rectilíneo uniforme. Como por definición, la rapidez, que significa el valor de la velocidad, se calcula dividiendo el espacio recorrido entre el intervalo de tiempo. Se concluye que la rapidez en un MRU siempre se mantiene constante, justamente lo que les acabo de decir. Pero la parte, o mejor dicho, la deducción número uno es justamente la más importante, en el que el cociente del espacio recorrido y el tiempo siempre van a ser constantes. Por ejemplo, nosotros podemos ver de que una velocidad se puede mantener constante de la siguiente manera. ¿Cómo nosotros vamos a poder saber si solamente está avanzando 2 metros por segundo? Es sencillo. Miren, obviamente sabemos de que 2 entre 1 es 2, no pasa absolutamente nada. Pero m sobre s, ¿qué indica? Metro por segundo. Recuerden que simplemente es una lectura, pero recuerden que en realidad está prácticamente dividiendo matemáticamente, ¿no? M sobre S, que significa metros por segundo. La velocidad sigue siendo constante, por lo tanto la velocidad es igual a 2 metros por segundo. Profesor, ¿es del gráfico? No, no es del gráfico, simplemente es un ejemplo aparte. Si se añade a la rapidez una dirección, se obtiene una velocidad constante. Para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, podemos calcular la distancia recorrida mediante la aplicación de la siguiente fórmula. D es igual a V por T. Bien chicos, ustedes han visto que ahí he dibujado un triángulo para ustedes en el cual justamente tiene que ver mucho con la fórmula D igual a V por T.
Obviamente la D, que viene a ser distancia. V viene a ser la velocidad y T viene a ser el tiempo. ¿Qué viene a ser la velocidad, chicos? Recuerden que la velocidad viene a ser una magnitud escalar que simplemente va a representar cuál va a ser justamente el valor de la velocidad. Nada del otro mundo. La distancia obviamente viene a ser el recorrido total, mientras que el tiempo solamente efectúa la cantidad de segundos que van a transcurrir en cuanto a toda la distancia que obviamente va a tener que recorrer. ¿Ok? Bien, chicos, obviamente las unidades están en el sistema internacional. La velocidad viene a ser metro por segundo, la distancia va a ser por metros y el tiempo va a ser con segundos. Pero eso sí, no se confundan. En algunos problemas, chicos, no van a estar en metros por segundo. También puede ser kilómetros por hora. En la distancia también puede estar ¿cuánto? Puede estar por centímetros o kilómetros. En tiempo, aparte de segundos, puede ser minutos, incluso también puede ser horas. Nosotros también vamos a aprender de qué manera vamos a tener que aplicar para poder hacer justamente la transformación de dichas unidades. En la ecuación se puede aplicar solo teniendo en cuenta las siguientes equivalencias. ¿Ok? Miren, chicos, la distancia, nosotros vamos a utilizar más lo que es el metro y el kilómetro. Las velocidades, vamos a utilizar más lo que es el metro por segundo y el kilómetro por hora. Mientras que en el tiempo vamos a utilizar más lo que es el segundo y la hora. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Sencillo. Si ustedes de alguna manera ven de que la distancia está en metros, nosotros podemos deducir también al sacarlo mediante kilómetros por hora, pero también deberíamos hacer una transformación a ello. Entonces, a mí lo que me conviene es, si la distancia está en metros, entonces es más fácil hallar la velocidad mediante metros por segundo y obviamente el tiempo en segundos. Si yo tengo una distancia en kilómetros, recuerden que simplemente la velocidad hay que sacarlo también en kilómetros por hora. Si hacemos que es en kilómetros por hora, obviamente el tiempo va a estar en horas. Si la distancia es en metros y la velocidad es en kilómetros por hora, recuerden que tenemos que hacer una pequeña transformación que lo vamos a explicar más adelante. Está de alguna manera importante decirles de que una hora es igual a 60 minutos y una hora también es igual a 3600 segundos. No se vayan a olvidar ese detalle. Nosotros, para poder transformar justamente de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo. Lo único que tenemos que hacer simplemente es, si tenemos un valor en kilómetros por hora, ese valor hay que multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 18. Y de esa manera vamos a tener un nuevo valor, pero ahora se representa en metros por segundo. Ahí está. ¿Cómo nosotros podemos de alguna manera saber en unidades de metro por segundo el 108 kilómetros por hora? Ya les dije, 108 kilómetros por hora simplemente hay que multiplicarlo por 5 y dividirlo entre 18. Entonces, 108 por 5 entre 18 va a ser todo igual a 30. Y ese kilómetros por hora automáticamente se transforma en metros por segundo. Es algo muy sencillo de reconocer. Es algo muy sencillo de aplicar. Recuerden, de kilómetros por hora a metro por segundo simplemente es 5 sobre 18. Y lo mismo sucede si queremos transformar de metros por segundo a kilómetros por hora. Por ejemplo, si tenemos 30 metros por segundo, nosotros ya sabemos que es 108 kilómetros por hora, pero solamente tenemos que hacer lo mismo, pero ya no con 5 sobre 18, sino 18 sobre 5. Entonces, 30 por 18 sobre 5 es igual a 108. Entonces, 30 metros por segundo es igual a 108 kilómetros por hora. Es algo muy sencillo de poder desarrollar la transformación de kilómetros por hora a metro por segundo o de metros por segundo a kilómetro por hora. En esta parte del movimiento rectilíneo uniforme nosotros vamos a saber algo llamado los movimientos simultáneos. Vamos a comenzar con el tiempo de encuentro. ¿En qué consiste el tiempo de encuentro? Nosotros lo que tenemos que imaginarnos es básicamente que hay dos móviles, dos cuerpos o dos partículas que básicamente van a ir al encuentro, ¿ok?
Hasta ahí todo bien. Sin embargo, nosotros tenemos que calcular en qué tiempo va a transcurrir para justamente dar ese encuentro. Vamos a tener que justamente saber cuál va a ser la velocidad de cada uno de los móviles. Si sabemos que es el tiempo de encuentro, entonces ambos obviamente tienen una distancia desde el momento inicial. Entonces, esa distancia hay que dividirlo entre la suma de ambas velocidades. Entonces, chicos, el tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre la suma de las velocidades. Mientras que el tiempo de alcance, ambos móviles o ambas partículas van a tener que ver la misma dirección. Obviamente tienen que ver en el mismo lado. Solamente hay una condición para que esto pueda funcionar. Solamente la única condición es que el móvil o la partícula que se encuentra atrás tiene que ser más rápido que el que se encuentra adelante. ¿Por qué? Porque si es el que está adelante más rápido, nunca va a alcanzar, obviamente, el móvil que se encuentra atrás. Entonces recuerden, para que exista un tiempo de alcance, el móvil de atrás tiene que ser más rápido que el móvil de adelante. Entonces, chicos, la fórmula del tiempo de alcance va a ser lo mismo, solo que en vez de sumar las velocidades, solamente tenemos que restar. Y obviamente la distancia tiene que ser la distancia entre ambos móviles o ambas partículas. Entonces, chicos, el tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre la suma de las velocidades. Y el tiempo de alcance es igual a la distancia sobre la diferencia de ambas velocidades. Bien chicos, ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto en lo que es la parte teórica mediante los problemas a desarrollar, trabajando en clase. Si un auto se desplaza con una rapidez constante de 3 metros por segundo, calcula la distancia que logrará recorrer en 9 segundos. Es un problema bastante fácil porque básicamente tenemos que recurrir a la fórmula básica de la distancia igual a la velocidad por el tiempo. Chicos, siempre es bueno recordar de que obviamente tanto la distancia, la velocidad y el tiempo tienen que estar con las mismas unidades. ¿Qué significa? De que la distancia tiene que estar en metros, o mejor dicho, si la distancia está en metros, entonces la velocidad tiene que estar en metros por segundo y el tiempo tiene que estar en segundo. Entonces en este problema no pasa absolutamente nada. Nosotros podemos colocar cada uno de los datos en cada uno de los elementos como corresponde. Me pide justamente la distancia. Entonces la velocidad viene a ser 3 metros por segundo y el tiempo es de 9 segundos. Por lo tanto, 3 por 9 es igual a 27. Por lo tanto, mi respuesta es 27 metros de distancia. Esa sería mi respuesta. Si un móvil se desplaza con una rapidez constante de 5 metros por segundo, calcula la distancia que logrará recorrer en 7 segundos. Básicamente tenemos todo completamente igual, solo que obviamente con diferentes datos o con diferentes números, como ustedes quieran llamarlo. Chicos, nuevamente tenemos un problema en el cual las unidades son prácticamente similares. Tenemos una rapidez que está en metros por segundo, mientras que el tiempo está en segundos. Por lo tanto, no pasa absolutamente nada. La velocidad es de 5 metros por segundo y el tiempo es de 7 segundos. Por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la distancia va a ser igual a 5 multiplicado por 7. Entonces 5% es igual a 35. Por lo tanto, la distancia que va a recorrer el móvil va a ser de 35 metros. Esa sería mi respuesta. Si un auto que realiza MRU recorrió una distancia de 600 metros en 12 segundos, calcula la rapidez que empleó en recorrer dicha distancia. Nosotros podemos ver aquí de que básicamente ya no me pide la distancia, sino lo que me está pidiendo es la rapidez. Pero no pasa absolutamente nada porque nosotros vemos de que la fórmula que vamos a utilizar va a ser completamente igual a la que hemos utilizado en los dos problemas anteriores, ¿sí o no? Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Sabemos que la distancia ahora es de 600 metros. Hay que reemplazar ese 600 metros como si nada. Entonces, la velocidad es justamente lo que me pide
y el tiempo es de 12 segundos. Si nosotros nos damos cuenta, aquí nosotros podemos ver de que el 12 básicamente va a pasar a dividir. Entonces la velocidad es igual a ¿cuánto? La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Y cuánto va a ser 600 sobre 12? 600 sobre 12 es igual a 50. Por lo tanto, mi respuesta va a ser que la velocidad es igual a 50 metros por segundo. Si un móvil que realiza MRU recorre 108 kilómetros en 45 minutos, calcula su rapidez en metros por segundo. Esto es un problema bastante especial porque básicamente no tenemos absolutamente nada con la misma unidad. Miren, lo que tenemos primero es 108 kilómetros, ¿sí o no? Pero para poder tener el 108 kilómetros, básicamente para poder hallar su velocidad por su tiempo, la velocidad tiene que estar en kilómetros por hora y el tiempo tiene que estar en hora. Aquí tenemos 108 kilómetros y tenemos 45 minutos. Entonces no pasa nada. Esos 45 minutos hay que pasarlo ahora, profesor. Pero tengo entendido que 45 minutos es menos que una hora. Por supuesto. Pero ¿qué pasaría si yo te pediría que me des la hora en 30 minutos? O sea, básicamente estoy pidiendo que me iguales 30 minutos en cuántas horas hay. Automáticamente tú me puedes responder, profe, pero 30 minutos sigue siendo menos que una hora, claro, pero tú 30 minutos lo conoces como ¿qué? Como media hora. Y eso también vale aquí. Si nosotros hablamos de 30 minutos, puedes colocarle un medio de una hora. Y si hablamos de 45 minutos, estamos hablando de ¿cuánto? Estamos hablando de 3 cuartos de hora. Por lo tanto, en el tiempo, en vez de colocarle 45 minutos, colócale 3 cuartos de hora. Ahora tú te preguntarás, profesor, pero ¿no hubiese sido un poquito más factible transformar ese 108 kilómetros a metros y ese 45 minutos a segundos? Mira, si tú haces eso, te va a salir el mismo resultado, pero con una pequeña variación. Vas a tener muchísimo más trabajo, porque 108 kilómetros lo tienes que multiplicar por 1000 y 45 minutos lo tienes que multiplicar por 60 y no te va a convenir para nada. Es por eso que es preferible colocar 45 minutos igual a 3 cuartos de hora. Bien, chicos, ahora sabemos que distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Distancia es igual a 108 kilómetros. Vamos a hallar primero su velocidad, pero en kilómetros por hora. Sabemos que 108 es igual a la velocidad por 3 cuartos. Entonces el 4 pasa a multiplicar y el 3 pasa a dividir. Bien, chicos, entonces, ¿cuánto viene a ser 108 por 4? 108 por 4 es igual a 432. Y 432 entre 3 es igual a 144. Por lo tanto, mi velocidad es de 144 kilómetros por hora. Profesor, pero si me está pidiendo su rapidez, ¿esa no sería mi respuesta? Sí, pero me está pidiendo también que calcule su rapidez en metros por segundo. ¿Y cómo transformamos kilómetros por hora a metros por segundo? Solamente tenemos que multiplicarle por 5 sobre 18. Si gustas, multiplícale por 5 primero y luego divídelo entre 18. Pero más fácil es si tú divides 144 entre 18, que va a ser igual a 8. Y ese 8 multiplícalo por 5, que será igual a 40. Por lo tanto, 144 kilómetros por hora es igual a 40 metros por segundo. Esa sería mi respuesta. Dos móviles que realizan MRU parten simultáneamente con velocidades de 10 metros por segundo y 15 metros por segundo en direcciones contrarias. Si ambos se encontraban distanciados 1000 metros, calcula al cabo de cuánto tiempo ambos móviles se encontrarán. Sé que esto no lo hemos visto en el tema del día de hoy porque lo vamos a ver todavía la próxima semana para poder de alguna manera ir de una manera ordenada en cuanto al tema de movimiento rectilíneo uniforme. Pero vamos a hacer un pequeño adelanto. Cuando hablamos del tiempo de encuentro, estamos básicamente viendo en qué momento justamente van a, por decir, chocar cada uno de los móviles. Pero obviamente para ello tiene que estar en una dirección, o mejor dicho, tiene que estar viendo a direcciones en las cuales se están encontrando o en direcciones contrarias, como lo dice justamente el problema. Ustedes tienen que recordar la fórmula del tiempo de encuentro igual, la distancia que tienen ambos dividido entre la suma de ambas velocidades. Pero obviamente cada uno de los elementos tiene que estar con su respectiva unidad. Claro que tienen que estar las unidades completamente similares. Aquí vemos que es 1000 metros y tenemos las velocidades con metros por segundo, por lo tanto está todo
completamente normal. Ahora, la distancia es igual a 1000. Colocamos el 1000. ¿Sobre cuánto? Vamos a ver de que la velocidad es 10 metros por segundo y 15 metros por segundo. Entonces hay que sumarle 10 más 15. ¿Y cuánto va a ser 10 más 15? 10 más 15 es igual a 25. Entonces, ese 25 vamos a utilizarlo como el divisor. 1000 entre 25 es igual a ¿cuánto? Es igual a 40. Entonces, chicos, en pocas palabras, ¿qué es lo que me está dando aquí? Que en 40 segundos ambos móviles se van a encontrar. Esa sería mi respuesta. Dos autos que realizan MRU parten simultáneamente con velocidades de 12 metros por segundo y 24 metros por segundo, en direcciones contrarias. Si ambos se encontraban distanciados 180 metros, calcula al cabo de cuánto tiempo ambos móviles se encontrarán. Básicamente tenemos todo completamente igual, solo que no tenemos el dibujo, pero nosotros solamente tenemos que saber cada uno de los elementos. Chicos, ahora la distancia es ¿cuánto? Dice que ambos se encontraban a 180 metros, por lo tanto le colocamos la distancia de 180. Y la velocidad es de 12 metros por segundo y 24 metros por segundo. Entonces, todas las unidades están completamente normal. Entonces, 180 hay que dividirlo entre 12 más 24. ¿Y cuánto es 12 más 24? 12 más 24 es igual a 36. Y 180 entre 36 es igual a ¿cuánto? Es igual a 5 segundos. Por lo tanto, en 5 segundos van a poderse encontrar ambos autos. Un camino se puede recorrer en 16 horas con cierta rapidez constante en kilómetros por hora. Si el mismo camino se puede recorrer en 6 horas menos, aumentando la rapidez de 6 kilómetros por hora, calcula su longitud. Nosotros sabemos una cosa bastante particular en este problema. Estamos hablando de la misma distancia, ¿ok? No se deben olvidar. Vamos a utilizar solamente la fórmula de la distancia igual a velocidad por el tiempo. Entonces, dice que ese camino se puede recorrer ¿en cuánto? En 16 horas. Por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad multiplicado por 16 horas, ¿ok? ¿Qué significa? Que cuando utilizamos horas, entonces la velocidad va a ser ¿en qué? En kilómetros por hora. ¿Y la distancia va a estar en qué? En kilómetros, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Sin embargo, dice que para recorrer el mismo camino se puede hacer en 6 horas menos. Por lo tanto, el 16 le voy a restar 6. 16 menos 6 es igual a 10. Ahora, ese 10 hay que multiplicarlo por la nueva ¿qué? Por la nueva velocidad. ¿Y la velocidad qué va a suceder? Dice que aumentando la rapidez en 6 kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad anterior hay que sumarle 6. ¿Qué significa? Significa de que esa velocidad multiplicado por 16 es igual a la velocidad aumentada en 6 multiplicado por 10. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que operar esto? Simplemente el 10 hay que multiplicarlo por la velocidad y también el 6 por 10. ¿Qué tenemos? 16v es igual a 10v más 60. El 10 pasa a restar con el 16. 16 menos 10 es igual a 6. Por lo tanto, 6v es igual a 60. ¿Qué significa esto? Significa que la velocidad es de 10 kilómetros por hora. Pero eso no es lo que me pide. A mí lo que me pide es calcular su longitud. O sea, el camino, cuál es la longitud que básicamente tiene que recorrer todo el móvil, por así decirlo. Entonces, chicos, nosotros sabemos de que la velocidad del móvil es de 10 kilómetros por hora. Y también sabemos de que ese camino se puede recorrer ¿en cuánto? En 16 horas cuando tiene justamente esa velocidad. Entonces multiplicamos 10 por 16. ¿Cuánto es 10 por 16? 10 por 16 es igual a 160. Pero ten cuidado, estamos hablando de kilómetros por hora y estamos hablando de horas. Por lo tanto, 10 por 16 igual a 160, ¿qué? 160 kilómetros. Esa sería mi respuesta. Sobre el plano inclinado se desliza el tubo con rapidez constante de 0,2 metros por segundo. De pronto por su extremo A ingresa una piedra que se desplaza dentro del tubo con una rapidez constante de 0,5 metros por segundo. Si la piedra permanece dentro del tubo durante 4 segundos, calcula la longitud del tubo. Básicamente este problema está hablando del tiempo de alcance. ¿Por qué? Miren, nosotros vamos a suponer de que está todo completamente inclinado. Por lo tanto, se va a deslizar tanto el tubo como la piedra. Nosotros sabemos de que la piedra tiene una velocidad mayor que la del tubo. Entonces, nuevamente,
Esto es algo del cual no hemos visto en el tema del día de hoy, pero lo vamos a ver la próxima semana. Estamos prácticamente calentando motores para que ustedes estén preparados. El tiempo de alcance es lo contrario al tiempo de encuentro. ¿Por qué? Porque en el tiempo de encuentro nosotros estamos sumando las velocidades. En este caso vamos a restar las velocidades. Dice que la piedra permanece dentro del tubo durante 4 segundos. Es como por decir de que la piedra está alcanzando el tubo en 4 segundos. Por lo tanto, el tiempo de alcance es de 4 segundos. Entonces me pide solamente la distancia. Distancia es igual a ¿cuánto? Es igual a obviamente el tiempo de alcance por la diferencia de ambas velocidades. Pero nosotros conocemos de que el tiempo de alcance es igual a la distancia sobre la diferencia de las velocidades. La velocidad es de 0,5 y 0,2. 0,5 menos 0,2 es igual a 0,3 y 0,3 pasa a multiplicar por 4. ¿Cuánto es 0,3 por 4? 1,2. Estamos hablando de ¿qué? De metros por segundo y el tiempo estamos hablando de segundos. Por lo tanto, la distancia es de 1,2 metros. ¿Distancia de qué? Estamos hablando de la distancia total o la longitud que tiene el tubo. Esa sería mi respuesta. Sobre el plano inclinado se desliza el tubo con rapidez constante de 4 metros por segundo. De pronto, por su extremo C, ingresa una piedra que se desplaza dentro del tubo con una rapidez constante de 7 metros por segundo. Si la piedra permanece dentro del tubo durante 6 segundos, calcula la longitud del tubo. Tenemos un problema más que similar con el 8, que obviamente tenemos que cambiar los elementos. Entonces, chicos, ¿cuál es el tiempo de alcance? 6. La distancia es obviamente la longitud del tubo, mientras que la velocidad es de 7 metros por segundo y 4 metros por segundo. Entonces 7 menos 4 es igual a 3. Y 3 pasa a multiplicar por 6. 3 por 6 es igual a 18 metros. Entonces, chicos, esa sería mi respuesta del problema número 9. Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema del curso de física elemental. Nos vemos.